Uso de TK-Inter para crear interfaces gráficas. En la programación, es importante la creación de una interfaz gráfica o GUI por sus siglas en inglés, la cual es un conjunto de imágenes que simulan elementos físicos para facilitar la interacción del usuario con el programa. TK-Inter es una biblioteca de clases preescritas que facilitan la creación de interfaces gráficas. Para poder utilizar la funcionalidad de TK-Inter, es necesario agregar un llamado al inicio del código de la siguiente forma. Crea un archivo nuevo llamado ejemplo tk1.py. Agrega como primera instrucción from espacio TK-Inter espacio import espacio asterisco. Esta instrucción le indicará al programa que lo primero que debe hacer es cargar todas las definiciones de la biblioteca TK-Inter. El primer paso para crear una interfaz es generar una ventana en la que podrás agregar otros elementos. Para ello, crea un objeto llamado ventana de la clase TK. En él se encuentran los elementos necesarios para iniciar el motor gráfico del sistema operativo. Agrega un llamado al método mainLoop de ventana. Este método inicia un ciclo infinito que permite al programa monitorear las acciones en la ventana. Si ejecutas el código en ese punto, se abrirá una pequeña ventana con los botones minimizar, maximizar y cerrar. Al presionar el botón cerrar, se detendrá el proceso iniciado por mainLoop y se cerrará la ventana. Uno de los elementos más sencillos es la etiqueta que sirve para agregar texto fijo dentro de la ventana. Las etiquetas se agregan creando instancias de la clase label y requieren dos parámetros principales: el objeto contenedor de la etiqueta y un diccionario con las características del objeto. Las más comunes son text, es el texto de la etiqueta; FG, el nombre en inglés del color del texto; BG, el nombre en inglés del color del fondo de la etiqueta. Sigue estos pasos para agregar una etiqueta a tu ventana. Declara una clase llamada interfaz. Declara el constructor y agrega un parámetro llamado contenedor. Crea un objeto llamado self.e1 de la clase label. Agrega el objeto contenedor como primer parámetro. El objeto que pases como parámetro contendrá esta etiqueta. Agrega text igual a etiqueta 1 como segundo parámetro y primer elemento del diccionario. Añade FG igual a black y BG igual a white como segundo y tercer elemento del diccionario para indicar que el texto será negro con fondo blanco. Por último, agrega un llamado al método pack del objeto self.e1 para indicar al programa que agregue este elemento a su contenedor. Guarda el código y ejecútalo. Observa que la etiqueta es solo texto informativo, por lo que no puedes interactuar con él ni realizar acción alguna. Lo siguiente será aprender a ordenar los elementos en la ventana.